Shalom, shalom, que Elohim les bendiga. Les damos la bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos a este estudio de la palabra de nuestro amado Elohim. Recuerden que estamos estudiando el verdadero evangelio, y hoy vamos a continuar con la segunda parte del verdadero evangelio. Quien les habla es José Monsalves y esto es Asamblea Uno en mi mano, La Pintana en Santiago de Chile, unidos con nuestros hermanos de la Asamblea Uno en mi mano de la ciudad de Fernández Oro en Río Negro, Argentina. Amén. Así que sean todos bienvenidos y continuamos con este maravilloso estudio de el verdadero evangelio. Amén. Bien, en la primera parte nos habíamos quedado en el verso de Oseas, capítulo 1, verso del 1 al 11. Y vamos a comenzar de esa misma parte para poder introducirnos otra vez en este tema y entendiendo que aquellos que se interesen realmente por la palabra de nuestro Elohim van a considerar la primera parte y vamos a continuar en este mismo verso, una vez más lo repito. Amén. Entonces le damos lectura a Oseas 1, verso del 1 al 11. Y dice así en el nombre maravilloso de Yahshua. El principio de la palabra de Yahweh por medio de Oseas. Dijo Yahweh a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Yahweh. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y le dijo Yahweh: Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú, por causa de la sangre de Jezreel. Y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Elohim: Ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Yahweh su Elohim, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo, ni jinete. Después de haber destetado a Lo-Ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Elohim: Ponle por nombre Lo-Admi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Elohim. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: Vosotros no sois hijos míos, les será dicho: Sois hijos del Elohim viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Amén. Lo que leíamos acerca de Oseas, y no deja de parecer extraño, ¿cierto?, de que Yahweh mande a uno de sus siervos a que busque una mujer fornicaria. Es un poco difícil de entender esto, pero dice que él va a hacer una comparación, una comparativa, ¿no?, de esta mujer, de este matrimonio de Oseas con una mujer fornicaria, y la va a comparar con Israel. ¿Ah? Eso es lo que Yahweh Elohim quiere demostrar al pueblo, ¿no? Y dice que fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y es interesante el nombre de esta mujer. Todo tiene sentido, todo tiene un sentido en lo que Yahweh manda hacer a Oseas. Fíjese que
que Gomer o Gomer, ¿ya? Gomer tiene un significado súper especial, muy especial, que es terminación. ¿Mm? Gomer o Gamar. ¿Mm? Gamar en un hebreo más antiguo. Y el significado es terminación, terminar, ¿sí? Pero no terminar, ¿ya? Como cuando alguien termina una relación, un matrimonio, se termina un matrimonio, se acaba y se rompe. No ese tipo de terminación, sino que de una terminación de completar algo, algo que se inició, ¿no? Yo siempre comparo esto con cuando construimos una casa, que normalmente, ¿cierto? Las familias o los padres de familia construyen una casa para vivir y cuando la casa falta poco para la terminación, ¿cierto? A veces se pone difícil, se pone dificultoso, ya sea porque faltan los materiales, falta el dinero para los materiales, o hay mucho trabajo, qué sé yo, y a veces las construcciones quedan incompletas. ¿Ah? Hay muchos lugares donde la gente tiene esa costumbre de iniciar una construcción y dejarla incompleta. Entonces, Yahweh Elohim le dice que se busque a esta mujer con su nombre, Gomer, porque significa terminación, es decir, que él empezó una obra, ¿ah? Empezó eh, una buena obra, como ese verso que conocemos que sale en Filipenses 1:6, ¿ya? En donde él comienza una buena obra y es fiel en terminarla. Y cuando se refiere a esto, no se está refiriendo a personas individuales, como muchas veces nosotros eh, pensábamos que era, cuando decíamos, no porque yo fui llamado por Dios, ya, y Él comenzó una obra en mí y va a ser fiel en terminarla. Es mucho mayor esto. Se trata del pueblo, de su pueblo, del pueblo de Israel. Entonces Él comenzó una buena obra y va a ser fiel en terminarla, ¿no? Ahora usted puede encontrar o verificar esta información en el diccionario Strong, en el hebreo, en el 1586 y 1584, que significa cumplimiento. Amén. Entonces, esa es Gomer, y dice que concibió y le dio a luz un hijo, y le dijo Yahweh, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú, por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. El valle de Jezreel es un valle que está ahí al norte de Jerusalén, en Samaria, cerca de Samaria, donde estaba establecido el reino del norte, la casa de Efraín, la casa de Israel. Y cuando este reino fue quitado, fue cesado, eh, ese valle, el valle de Jezreel, se secó completamente, se secó, se puso feo, árido, no fructificaba. Hoy en día ese es un valle maravilloso en Israel. Es un valle próspero, es un valle verde, es un valle donde se da las plantaciones que hacen, se dan todas porque es un valle próspero, ¿no? Verso 5. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Elohim, ponle por nombre Lo-Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Lo-Ruhama significa la no compadecida, la sin misericordia, es decir, que Elohim no iba a tener más misericordia de la casa de Israel, del reino del norte. El significado del nombre de la hija. Verso 7. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Yahweh su Elohim. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla,
ni con caballos ni jinetes. Después de haber destetado a Lo Ruhamá, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Elohim, ponle por nombre Lo Admi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Elohim. Amén. Lo Admi, el tercer hijo que dio a luz Gomer, y que significa no soy pueblo mío, o no pueblo mío, es lo que significa ese nombre de ese hijo. Verso 10, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Elohim viviente. Amén. A pesar de que Israel iba a ser cortado, iba a ser echado del pacto de Elohim, la promesa de la multiplicación del pueblo igual seguía adelante. A pesar de eso, se iban a multiplicar como la arena del mar, la promesa que le fue dada en primera instancia a Abraham, ¿cierto? Y también se le fue dada esta promesa a Efraín, el hijo menor de José. Y en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Elohim viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Amén. Es decir, tenemos en este párrafo que acabamos de leer, prácticamente toda la historia resumida acá del reino del norte, de la casa de Efraín, que fue en principio cesado el reino, ¿cierto? Fue echado y después tuvo misericordia Elohim y los vuelve a traer, y es donde se les dijo, ya no son pueblo mío. ¿Mm? Váyanse de mi casa, váyanse del pacto, ya no son pueblo mío. En ese mismo lugar les será dicho, vosotros sois hijos del Elohim viviente. Amén. Bien, con esto ya entramos en contexto, hermanos, en relación a esta segunda parte de este tema. Vamos a ir al libro de Jeremías. Vamos a ir al libro de Jeremías en el capítulo 3 de Jeremías. Aquí está, 3 de Jeremías, versos 6 al 12. Dice, me dijo Yahweh en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el madero, o con el leño. ¿Amén? Es decir, con ídolos de maderas y de piedras. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Yahweh. ¿Amén? Y me dijo Yahweh, ha resultado justa la rebelde Israel, en comparación con la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Yahweh, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy, dice Yahweh, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce, pues, tu maldad, porque contra Yahweh tu Elohim has prevaricado y fornicaste
con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oísteis mi voz, dice Yahweh. Amén. Entonces, podemos apreciar, hermanos, que este pueblo se corrompió, realmente se corrompió. Dice que todos los reyes de Israel, de la casa de Israel, o de la casa de Efraín, del reino del norte, hicieron lo malo delante de la presencia de Elohim y guiaron al pueblo también a pecar contra su Elohim. Amén. Y fue y fornicó, y su hermana, Judá, también hizo lo mismo. También hizo lo mismo, aunque ellos no fueron repudiados, ni perdieron su identidad, de igual forma hicieron lo mismo. Y finalmente, la rebelde Israel resultó justa en comparación con lo que también Judá hizo. Amén. Entonces, ¿qué le costó? ¿Qué le costó al reino del norte el fornicar, el irse con ídolos, con dioses ajenos, con dioses falsos? Le costó que Yahweh Elohim la repudiara, le diera carta de divorcio y la echara de su casa, y la echara del pacto, y la echara de las promesas, y los matase finalmente, porque todo aquel que es separado de Elohim, de su presencia y del pacto, está muerto prácticamente, así como mucha gente hoy en día anda por ahí, camina, se congregan, pero están fuera del pacto, están muertos realmente. Isaías capítulo 50, verso 1. Dice, así dijo Yahweh, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores, a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Así es, amén. Ahí también está recalcando el profeta Isaías y haciendo notorio la carta de divorcio que Yahweh Elohim le dio al pueblo de Israel, a la casa del norte. Amén. Y ¿para qué? Para que ellos se fueran a las naciones realmente. Después de que ellos recibieran la carta de repudio, ¿cierto? En el año 743, antes de Cristo, ¿ya? El reino del norte había sido, o más bien el reino de Israel, las 12 tribus, había sido quebrado el reino y dividido en dos en el año 930 antes de Cristo, antes de la era cristiana. Pero en el año 743 fue echada del pacto y por causa de eso, ¿no? Vino el rey de Asiria y sitiaron al reino del norte y lo llevaron cautivos a muchos lugares, a muchas ciudades, ¿no? Quedó un remanente allí en Samaria, ¿cierto? Y desde otras regiones, desde otras naciones, trajeron gente para mezclar a los que quedaron allí, y se mezclaron ellos con muchas gentes, con gentiles, con goín. Y a los otros los desparramaron por diferentes regiones, por diferentes naciones, hasta que se hicieron gentiles y perdieron su identidad. Y al transcurrir del tiempo se transformaron en las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Continuamos en Oseas, en el capítulo 6. Oseas capítulo 6, verso del 1 al 11. Verso del 1 al 11. Dice, venid y volvamos a Yahweh, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Amén. Eso es lo que
lo que Yahweh dice, ¿cierto? Que es lo que cree o lo que piensa la casa de Israel, el reino del norte, que ya está esparcido por diferentes naciones. Dicen ellos, venid y volvamos a Yahweh, porque Él arrebató y nos curará y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de Él. Fíjese que este verso es muy amplio y muy profundo, ¿cierto? Y si nosotros lo entendemos y pensamos que el Mashiach, que vino a morir, y dice que Él iba a morir, iba a ser muerto, ¿cierto? Iba a ser crucificado, pero iba a resucitar en el tercer día, ¿ya? Después de 3 días, en el tercer día, Él iba a resucitar. Y note usted que ellos dicen que su Elohim les dará vida, Yahweh les dará vida, después de 2 días. Y en el tercer día lo resucitará. Esto no es una casualidad, no es una coincidencia. No, no es una coincidencia. Pero, dado que ha pasado mucho tiempo, más de 3 días, ¿cierto? Nosotros, si nosotros leemos en Segunda de Pedro, eh, dice en Segunda de Pedro 3:8, me parece, dice que para Elohim, ¿ah? 1000 años es como un día, ¿cierto? 1000 años es como un día para Elohim, para nuestro Elohim. Y bueno, Yahshua resucitó al tercer día. Y ellos, desde que fueron divorciados de Israel, del reino de Israel, que fueron echados del pacto, si consideramos el año 743 a.C., más los 2000 años aproximadamente que han transcurrido en la era cristiana, tenemos 2743 años aproximadamente, más o menos, ¿cierto? Entonces tendríamos 3 días. Les dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará, dice la casa de Efraín. Y es lo que está aconteciendo ahora. Porque para eso vino el Mashiach, a traer el Evangelio, esas gratas nuevas de salvación, esas nuevas alegres de salvación, para traer a la casa de Israel, al reino del norte, y volverlo al pacto. Entonces ellos saben, ya aunque han perdido su identidad, saben que en el tercer día van a ser resucitados. Y estamos en el tercer día, e inclusive estamos al final del tercer día. Aleluya, qué maravilloso. Continuamos. Y conoceremos, dicen ellos, y proseguiremos en conocer a Yahweh. Como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Amén. Qué hermoso, hermano, porque eso se está cumpliendo ahora. Está viniendo esa lluvia tardía del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y está tocando muchos corazones de muchas personas, de estos gentiles que fueron llamados, que son descendientes de las 10 tribus del norte, que están dispersas por todo el mundo. De estas ovejas perdidas de la casa de Israel, a las cuales el Mashiach vino a buscar. Amén. Y hoy en día estamos experimentando el comienzo de un avivamiento maravilloso. Amén. Porque hay muchas de estas ovejas perdidas de la casa de Israel que están regresando. Y nosotros somos testigos de ello. Somos testigos de ellos. Porque nosotros mismos somos parte de esas ovejas. Y no somos los únicos que estamos predicando este evangelio del reino, el verdadero evangelio, sino que tenemos hermanos en diferentes ciudades y en diferentes países, en Argentina, en Perú, en México, en Estados Unidos, en diferentes partes del mundo, está despertando Efraín. Esos huesos secos de Ezequiel 37 están comenzando a recibir la profecía. Están comenzando a recibir
ese Ruach HaKodesh, ese espíritu del Elohim viviente. Dice, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté. Con las palabras de mi boca los maté, dice. Por eso que los tiene que resucitar. Y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Elohim más que holocausto. Qué importante es el conocimiento de Elohim, ¿no? Ese conocimiento que por muchos años a nosotros se los prohibió prácticamente. ¿Mm? Pero la palabra de Elohim en este mismo libro dice que su pueblo pereció. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento, ¿cierto? ¿Y por qué le faltó conocimiento? Porque lo rechazaron, porque no lo quisieron. ¿Mm? Yo no sé si usted quiere el conocimiento de Elohim. Yo creo que sí, porque es una tremenda bendición. ¿Amén? Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Y como ladrones esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominaciones. Amén. Esta es una acusación de parte de Elohim. Es decir, los sacerdotes que que se implementó, este sacerdocio ilegal que implementaron en el reino del norte, ahí en Siquem, ¿cierto? Que no era el sacerdocio levítico, obviamente no está diciendo que ellos se juntaran un grupo de sacerdotes y salían a asaltar a las personas y a matarlas en las calles. No está diciendo eso. Lo que está diciendo que con sus enseñanzas malas desviaban a la gente a la muerte. La desviaban del conocimiento de Elohim a tal forma que este pueblo se olvidó aún del nombre de su Elohim. Y no le llamaba Elohim, sino que le llamaba Baal. Así de tremendo. Entonces, de esa forma, dice así, cometieron abominaciones. De esta forma, lo que sucede hoy en día. Hoy en día estamos viviendo esto mismo. Hay gente, hay enseñadores, hay maestros, hay pastores, hay hombres que enseñan, pero enseñan a quebrantar la ley de Elohim. Te enseñan a quebrantar los mandamientos. Te dicen que la ley de Elohim no está vigente, que ha sido abolida, que el mismo Elohim, que el mismo Yahshua, perdón, quebrantó la ley, que el apóstol Pablo quebrantó la ley y te enseñan de esa forma y la gente cree. Y de esa forma te desvía, de esa forma te asaltan y te matan, porque te alejan de la presencia del Elohim viviente. Verso 10. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio del pueblo. Amén. Hasta ahí era. Cuando haga volver el cautiverio del pueblo. Así es. Bendito y glorificado es el nombre maravilloso de Elohim. Continuamos. Todavía tenemos mucha lectura. Mucha lectura. Continuamos. Vamos a ir a Jeremías, donde Yahweh allí hace una declaración pero maravillosa. Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31, verso del 8 al 10. Dice, he aquí, yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz, juntamente en gran compañía volverán acá, dice Yahweh.
Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar juntos junto a arroyos de agua, por el camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Yahweh, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Amén. Como el pastor a su rebaño, hasta el 10. Así es, el que esparció a Israel, él mismo lo hará volver. Y dice que Efraín es mi primogénito. Y lo vamos a entender. En la primera parte tenemos una explicación de esto, pero a continuación también viene esta explicación, ¿ya? De por qué Efraín es el primogénito de Elohim, considerando que Efraín no es un hijo de los 12 hijos de Jacob. ¿Amén? No es un hijo de los 12 hijos de Jacob. Bien, continuamos. Ahora vamos al Génesis y vamos a entender por qué se transforma Efraín en el primogénito. ¿Ven? Esto es una historia maravillosa, hermanos. Génesis en el capítulo 48. Y vamos a leer del verso 1 al 20. Tenemos harto que leer, pero es importante. Podríamos leer versículos puntuales, pero necesitamos el contexto. Amén. Génesis 48 del 1 al 20. Y dice así. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí que tu padre está enfermo, y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Amén. Esto es en la tierra de Egipto, cuando José hizo venir a toda su familia y su padre ya era anciano, ¿cierto? Y se le hizo saber a Jacob, diciendo, he aquí que tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama, y dijo a José, el Elohim omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo, y me dijo, he aquí yo te haré crecer, y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti, por heredad perpetua. Y ahora y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, mismos míos son, como Rubén y Simeón serán mío, es decir, Efraín y Manasés van a reemplazar a, a Rubén y a Simeón. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se murió Raquel en tierra de Canaán, en el camino como media legua de la tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José, su padre, son mis hijos. Respondió José a su padre, son mis hijos que Elohim me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí, y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo, pues, acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y
y he aquí, Elohim me ha hecho ver también a tu descendencia, ¿cierto? Pensando en que los hermanos de José lo habían vendido y le habían dicho a su padre, a Jacob, que había sido muerto y devorado por una bestia. Entonces Jacob ya se había hecho la idea de no volver a ver más a su hijo, pero por la misericordia de Elohim dice, lo volví a ver y no solamente te vi a ti, sino que también vi a tus hijos. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. Y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, diciendo, el Elohim en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Elohim que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea prosperado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla a la cabeza de Efraín, de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitudes de naciones. Amén, multitudes de naciones. Es decir, la promesa que se le hizo a Abraham de una descendencia que no se podía contar como la arena del mar o como las estrellas, también ahora se le hace a través de Efraín. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace Jacob? Toma a sus nietos, a Efraín y a Manasés, y los adopta como sus hijos. Y en el lugar del primogénito de Jacob, que era Rubén, ¿cierto? Pone a Efraín. Puso a Efraín como el primogénito, reemplazando así a Rubén, el que había manchado su lecho, su cama. Había pecado contra su padre, acostándose con una de sus esposas. Entonces, lo interesante, hermanos, es que él adopta a Efraín. Por eso que el apóstol Pablo, en un pasaje por ahí en Romano, dice que nosotros somos la adopción. Somos la adopción del Eterno. Amén. Lo maravilloso y lo que nosotros tenemos que entender de este pasaje, que de Efraín van a salir multitudes de naciones. Ese era parte del plan maravilloso de Yahweh. Parte del plan, o sea, el Evangelio. Efraín, la casa de Efraín, el reino del norte, que fue esparcido por diferentes naciones porque pecó contra Elohim, fue lanzado a todas las naciones hasta el día de hoy. Imagínense ustedes esos barcos inmensos, gigantes que existen, que salen a pescar a alta mar y que pasan mucho tiempo pescando y tiran redes gigantes que se llaman pesca de arrastre. Cuando ellos cogen la red, cuando la traen hacia el barco, esa red viene llena de diferentes
producto, podríamos llamar, o animalitos del peces, mariscos, pulpos, lo que usted quiera, lo que se pueda imaginar, de todo viene ahí. Así también, cuando Elohim llame a Efraín desde las naciones, cosa que está sucediendo hoy, va a traer gente de todas las naciones donde ellos se fueron y se transformaron en las naciones, se transformaron en gentiles. Ahora, es interesante lo que dice acá en el verso 8. No lo quiero pasar por alto. Dice que, bueno, se pusieron de acuerdo para que José trajera a sus hijos a Jacob para que Jacob los bendiciera. ¿Cierto? Le diera la bendición. Estaban de acuerdo en eso. Jacob conocía a sus nietos. Por supuesto, los conocía. Pero sucede esto, mire. Dice, y vio Israel los hijos de José. Ponga mucha atención, es muy extraño esto. Dice que vio Israel a los hijos de José. Y dijo, ¿quiénes son estos? Hizo una pregunta un poco ilógica. Primero porque los conocía. Claro, estaba un poquito o bastante corto de vista, ¿cierto? Y estaba bastante corto de vista. Pero él sabía porque se habían puesto de acuerdo. Sabía que venían los hijos de José, que José se los traía. ¿Ya? Y respondió José a su padre, son mis hijos, que Elohim me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos a mí y los bendeciré. Amén. Bueno, la pregunta que Jacob hace tiene una respuesta, hermanos. Tiene una respuesta. ¿Ya? Él no estaba preguntando por los dos hijos de José, por Efraín y por Manasés. No estaba diciendo quiénes son estos. Y dice que las profecías del, del antiguo pacto en general, no en todas las profecías lo dicen, pero en general cuando los profetas anunciaban algo y profetizaban de parte de Yahweh, no es que ellos eran tomados pues, así como por un espíritu y eran controlados y manipulados para que hablasen, ¿ya? O que ellos tenían un sentir. En algunas ocasiones Yahweh le hablaba, como le hablaba a Moisés y como le habló a muchos profetas, y le dijo, ve y di tal cosa a tal pueblo o a tal rey. Así ha dicho Yahweh. ¿Ven? Pero en general, cuando los profetas entregaban sus profecías, primero ellos veían visiones. Y eso acontece en un sinnúmero de profetas, sobre todo en el libro de Daniel, es donde es más claro. Y sobre todo en uno de los objetivos que tenía que cumplir el Mashiach en su venida. Allí en la profecía de las 70 semanas de Daniel, dice que uno de los objetivos de él era sellar la profecía, la visión, perdón, y la profecía. Sellar la visión y la profecía. Entonces, ¿qué tenemos que entender nosotros? Que lo que Jacob estaba viendo cuando miró a los hijos de José, vio una multitud detrás de ellos, una multitud. Por esa razón que él ahora le dice, eh, pero su hermano menor será más grande que él y de su descendencia formarán multitudes de naciones. Jacob lo profetizó porque él lo vio en visión. Él preguntó, ¿y quiénes son estos? Esa misma pregunta la, la hizo uno de los 24 ancianos allí en una visión o en el reino de los cielos, por decirlo de alguna forma, cuando dice que ve una multitud que nadie podía contar y que estaban con palmas en sus manos. Y dice, ¿y estos quiénes son? ¿Y de dónde han venido? ¿Amén? Es lo mismo que, es lo mismo que el apóstol Pablo menciona allí en Romano, que nos vamos a encontrar con ese pasaje luego, ¿ya? En Romano, cuando dice que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles,
Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Es decir, el apóstol Pablo estaba citando a Jacob, estaba citando el verso 19 del capítulo 48 de Génesis. La visión ya que había visto en el verso 8, Jacob. ¿Y estos quiénes son? Además parecía que estaba sorprendido. Amén. Entonces, ¿qué tenemos? Amén. Efraín es mi primogénito, decía en Jeremías 31, del 8 al 10. ¿Por qué? Porque a él le fue dada la primogenitura de la casa de Israel. Él es el primogénito ahora. Efraín. Amén. Continuamos. Vamos a Jeremías una vez más. ¿Ya? Vamos a Jeremías una vez más. Y vamos a ir al capítulo 31. Otra vez. Jeremías capítulo 31. Y vamos a leer del 17 al 20. Dice así. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Yahweh, y los hijos volverán a su propia tierra. Esto dice Yahweh nuestro Elohim. Esto es maravilloso. Es maravilloso. No sé si usted lo había leído anteriormente. Dice, escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Yahweh mi Elohim. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Aleluya. Y Yahweh exclama lo siguiente, dice con signo de interrogación, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Yahweh. Qué tremendo, hermanos y amigos, estos versos de la palabra de Elohim. Y que, siendo él el Elohim todopoderoso, el eterno, el Elión, podríamos decir como hombre, y qué humano esa expresión. ¿No es Efraín hijo pequeño, hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien yo me deleito? No sé si usted alguna vez fue padre y tuvo su primer hijo o su segundo hijo pequeño y encontraba a sus hijos preciosos cuando eran pequeñitos y se deleitaba con las travesuras que hacían sus niños. Esa misma expresión hace Elohim por Efraín, por la casa de Efraín, por el reino del norte, por las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Continuamos viendo esta historia maravillosa que nos enseña el planteamiento, por decirlo de alguna forma, del Evangelio del Mashiach a través del reino del norte. Me dijo otra vez Yahweh, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Yahweh para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman torta de paz. Bien, amén. Bien, fíjese cómo hace la comparativa acá, ¿no? Elohim, y le dice a Oseas otra vez, ¿cierto? Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. ¿Por qué? Porque él lo había mandado a que se casara con una mujer adúltera, en este caso era Gomer, ¿cierto? Y era una mujer que estaba ella acostumbrada a una vida no de familia, a una vida no de dueña de casa.
eh, sino que estaba acostumbrada a otro tipo de vida, una vida licenciosa, ¿no? Una vida fornicaria, tal cual como ahí lo dice, ¿cierto? Y en el verso 2 dice, la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. ¿Ya? Esta es una historia real, la historia de Oseas y Gomer. Y este hombre amaba verdaderamente a esa mujer. Amaba a esa mujer, aunque adúltera. Aunque adúltera. Y transcurrido un tiempo, la mujer se fue de la casa. ¿Por qué? Porque no estaba acostumbrada a una vida de casa, a una vida familiar. No estaba acostumbrada. Entonces, Yahweh Elohim manda a Oseas que la busque y que la compre, y él la tiene que comprar. Seguramente a las personas que la utilizaban para algún tipo de trabajo, ¿cierto? Trabajo, eh, un trabajo de la noche. No sé cómo se llamaba en ese tiempo, ¿no? ¿No? Pero era una mujer adúltera, una mujer fornicaria, y le gustaba esa vida. Entonces, o sea, va y la compra. La compra, ¿sí? La compré, dice entonces, para mí, por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Aleluya. Y es posteriormente lo que el mismo Elohim, a través del Mashiach, va a hacer por su pueblo. ¿Mm? Solamente que él ahora no va a comprar a su esposa por algunas piezas de plata o por cebada, sino que nosotros sabemos hoy en día que ya ha transcurrido esta historia, que él nos compró con precio de sangre. Aleluya. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificios, sin estatua, sin efós, sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Yahweh, su Elohim, y a David, su rey, y temerán a Yahweh y a su bondad en el fin de los días. Aleluya. Y claro, es interesante saber esto porque estamos en el fin de los días. Estamos en el fin de los días y en este tiempo dice que ellos volverán. Volverán, ¿ah? Volverán y buscarán a Yahweh, su Elohim, y a David, su rey, es decir, al Mashiach, Yahshua el Mashiach. Y y temerán a Yahweh y a su bondad en el fin de los días. Aleluya. Así también, así fue que se dio la historia. Cuando el Mashiach viene a buscar a esta mujer fornicaria, a Gomer, esta mujer fornicaria que se fue atrás de muchos amantes y que fornicó, dice, con la piedra y con el leño, y que viene y la tiene que comprar. Igual como lo hizo Oseas. Amén. Igual como lo hizo Oseas. Seguimos en el libro de Oseas, ahora en el capítulo 2. Y leemos del verso 2 al 11. Dice, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, su fornicación de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. ¿Amén? Esto es porque él le dio carta de divorcio. Por eso que dice que vuestra madre, dice que vuestra madre no es, contended con vuestra madre, porque no es mi mujer, ni yo su marido. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga con el día en que nació, como el día en que nació, o sea, desnuda. La haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de fornicación, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua,
y mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba antes, me iba entonces que ahora. Amén. Bendito es el Rey maravilloso de Israel, este Elohim todopoderoso, hermanos, que nos está dando a demostrar a través de esta mujer y a través de esta historia de Oseas con Gomer, qué es lo que fue lo que aconteció con Israel, con la casa del norte y también con la casa de Judá, ¿cierto? Y dice que se fue tras sus amantes, se deshonró, se prostituyó, tuvo hijos de prostitución, se deshonró porque dijo, iré tras mis amantes, y atribuyó las bendiciones, todas las bendiciones, todo lo que el Elohim le daba, la atribuyó a sus amantes. ¿Ya? Como hoy en día, que cuando tenemos buena posición, ¿cierto? Nos olvidamos del Elohim Todopoderoso, que Él es que nos bendice. Y creemos que lo hacemos por nuestra propia fuerza o por nuestras capacidades, pero no es así, ¿ya? Y dice que Él pondrá espinos y pondrá seto y rodeará sus caminos y seguirá a sus amantes, pero no los hallará. Es decir, esta mujer ha andado errante por muchos años. Ha andado errante, ha andado perdida entre las naciones. Ha andado perdida entre las naciones, me refiero a la casa de Israel, al pueblo de Israel, a las 10 tribus del norte. Y dice que seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y aquí es donde se presenta un grave problema. Aquí es donde se presenta un grave problema. ¿Se acuerda que leímos un verso, cierto? Que en Romanos 7, del 1 al 4, donde el apóstol Pablo le dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Y le estaba hablando a los gentiles en Roma. ¿Por qué tenían ellos que conocer la ley si eran gentiles? La conocían. Y los que no, tal vez no se acordaban, pero la conocían. Amén. Y en la ley, ahí habla del matrimonio, ¿no? Que se puede repudiar a una mujer, pero la mujer, si quiere volver con el marido, no puede una vez que es repudiada. Salvo que el marido muera. Si el marido muere, la mujer queda libre de la ley del marido. Entonces ella se puede casar ahora con cualquier otra persona. Amén. Entonces ella dice, volveré a mi primer marido. Pero el primer marido la repudió, le dio carta de divorcio. Si esa mujer vuelve a su primer marido y el marido la recibe, el marido adultera. Y ella también adultera. Y quebrantan la ley. Quebrantan la ley del Elohim Todopoderoso. Por eso que los judíos, ¿ya?, que estaban enemistados con los de la casa de Israel, cuando ellos inventaron esta religión, la religión del judaísmo, ellos implementaron unos ritos, una fórmula, para poder rescatar algunas ovejas perdidas de la casa de Israel a través del judaísmo y convertirlos al judaísmo, hacerlos un prosélito. Pero eso no era lo correcto. De hecho, el mismo Mashiach critica a los publicanos y a los fariseos, que le dice hipócritas, que recorren mar y tierra por hacer un prosélito. Y después que lo hacen, después que lo logran, lo hacen 2 veces más hijo del infierno. Es decir, para que estas
estas tribus o para que estas ovejas vuelvan al redil, vuelvan al pacto, vuelvan al Elohim Todopoderoso, no era ese el camino. Y esto lo sabían los judíos, sabían que esto era imposible que se pudiera lograr. Porque si Yahshua o Yahweh lo recibía, iba a quebrantar su propia ley. Y Elohim no puede hacer eso. Por eso ellos implementaron estos ritos. ¿No? Pero ese no era el camino. Yahshua le dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Para ir al Padre, yo soy el camino. No hay otro camino. Amén. Entonces está este problema, que lo vamos a entender más adelante, por supuesto. ¿Cómo ellos podrían regresar? Amén. Amén. Y era del 2 hasta el 11. Seguimos entonces. Verso 8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Baal. Las bendiciones que Elohim le daba, ellos se lo daban a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo. A su tiempo. Eso es lo que va a suceder. A su tiempo va a volver el Mashiach y va a cegar la tierra. Y va a cosechar el trigo. Maduro, por supuesto. Y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes. Y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Amén. Y todas sus festividades. Y eso fue lo que aconteció. Eso le aconteció a ellos. Ellos cambiaron las fiestas del Elohim Todopoderoso. Y pareciera que eso contaminó no solamente a todo el pueblo de Israel, sino que contaminó también a todas las naciones. Porque hoy en día todos reniegan contra las fiestas del Elohim, contra las fiestas del Eterno. Y bueno, ellos se extraviaron, perdieron totalmente su identidad. Su identidad. Entonces, piensa en volverse a su primer marido, pero no lo puede hacer. Realmente no lo puede hacer. ¿Por qué? Amén. Iré tras mis amantes, dice. Iré tras mis amantes. Después no haya sus amantes y quiere volver a su primer marido. Aquí tenemos una historia que es maravillosa, ¿no? En el Nuevo Testamento, en el libro de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Capítulo 4 de Juan, vamos a leer aquí una historia que la mayoría de los que asisten a las iglesias la conocen, pero no todos la entienden. Juan 4, del 4 al 26. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. Amén. Le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Yahshua, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, es decir, como el mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Yahshua le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber,
que yo soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Yachúa y le dijo: si conocierais el don de Elohim, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Adón, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganado? Respondió Yachúa, le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. La mujer le dijo: Adón, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Yachúa le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Yachúa le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Eso has dicho con verdad. Amén. Hasta ahí vamos a leer solamente. Hasta ahí. O el último verso que dice: le dijo la mujer: Adón, me parece que tú eres profeta. Amén. Entonces es una historia maravillosa, ¿cierto? Donde había una enemistad entre los samaritanos y los judíos. Los samaritanos también eran hijos de Jacob, eran una raza, una mezcla entre israelitas del reino del norte y otras como 5 naciones que trajeron a ese lugar y lo entremezclaron, los asirios. Entonces, ya que ellos tenían una enemistad, el reino del norte con el reino del sur, con esta mezcla que hicieron, peor se volvió esa enemistad entre los judíos y los samaritanos. Los samaritanos no fueron esparcidos por diferentes lugares, pero fueron mezclados con otras naciones. Así de que allí en Samaria, en donde estaba la capital del reino del norte, allí ellos construyeron un templo y adoraron a diferentes dioses. Yo tengo algunos anotados acá, ya que supuestamente podrían ser los que ellos estaban adorando, ya que eran también los mismos que adoraron los judíos, ¿cierto? O los que adoró Salomón. Por ejemplo, tenemos a Baal. Ellos adoraban a Baal. Tenemos a Astoret, a Milcón, a Quemot, Moloch. O sea, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. Y más el 6º marido. ¿Ya? Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Hay algunos que dicen que ese marido que no es tu marido se refiere a Dios, dicen ellos, se refiere a Dios. Pero no es así. No es así. Ese marido que ahora tenía, que tampoco era su marido, era un dios romano, que a la vez también es el mismo dios griego, ¿ya? Que es Júpiter. Júpiter era el dios principal, el dios príncipe de los dioses, príncipe y rey de los dioses, Júpiter, de los dioses romanos, que a su vez es el mismo Zeus, el dios principal del panteón griego. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque Yachúa no le estaba hablando personalmente a la mujer. Hay quienes dicen que los judíos, cuando tenían que viajar a Galilea, evitaban pasar por Samaria, y efectivamente así lo hacían. Así lo hacían, de esa forma. Pero a Yachúa le era necesario pasar por ahí.
Y muchos enseñan que solamente para encontrarse con esta mujer, que era una mujer también fornicaria, que era una mujer prostituta, le dicen muchas atribuciones negativas, le ponían a esta mujer. Y probablemente esta mujer haya tenido esa situación, que en el transcurso de su vida haya tenido 5 maridos diferentes, o haya convivido con 5 hombres diferentes en diferentes tiempos, por supuesto, ¿cierto? Y claro, esta mujer era conocida, por eso iba a esa hora, al mediodía, a sacar el agua. Cosa que otra gente no hacía porque era la hora de más calor, por supuesto. Entonces se encontró allí con Yeshua y él le dice, anda, ve, busca a tu marido y ven acá, porque tampoco era normal, por decirlo de alguna forma, de que un hombre solo estuviera con una mujer sola en un lugar, ¿no? No era propio en aquel tiempo, y menos si era una samaritana. Por eso le dice, ve, anda, busca a tu marido y ven acá y saquemos agua. Ella le dice, no tengo marido, porque probablemente los maridos que tuvo eran convivientes solamente, o amantes, no lo sé. Bueno, la escritura dice que eran amantes. Y Yeshua le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Es decir, él está hablando al reino del norte, aquella esposa a la cual él repudió y porque se fue tras sus amantes. Y a través del transcurso de este tiempo, cuando Yeshua vuelve, hermanos, o viene en su primera venida, el reino del norte habían pasado 930 años que se había separado el reino. Y en ese periodo ellos habían adorado a diferentes dioses. Es decir, habían adorado, habían convivido con diferentes maridos. Habían fornicado con diferentes maridos. Y los que tenemos son estos. Baal, principalmente, Astoret, Milcón, Quemot, Moloc, Júpiter. Era el dios romano principalmente de ese momento. Amén. Así que cuando, hermanos, dice en Oseas, capítulo 2, verso del 2 al 11, iré tras mis amantes, es lo que Yeshua le está recordando a esta mujer. O sea, recordando al pueblo del norte, al reino del norte. Está entregando básicamente una profecía y una tremenda enseñanza. Allí, a través del encuentro de Yeshua con aquella mujer. Amén. Pero la historia continúa y seguimos en el libro de Oseas. Lo volvemos a Oseas, ya, al capítulo 2 otra vez. Capítulo 2. Y ahora vamos a leer del verso 14 al 23. Del verso 14 al 23. Y nos dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás Ichi, y nunca más me llamarás Baali. ¿Se da cuenta? Porque ellos adoraban a Baal. Pero había mucho pueblo del reino del norte que ellos creían que estaban adorando al Elohim Todopoderoso. Porque las autoridades, los reyes, los sacerdotes, habían desviado al pueblo del Elohim Todopoderoso. Y al punto de que olvidaron el nombre maravilloso, el nombre poderoso que es Yahweh. Lo habían olvidado y ellos adoraban a Baal. Por eso que le dice en el verso 16, en aquel tiempo, dice Yahweh,
me llamarás Ichi, que significa esposo. Y nunca más me llamarás Baal o Baali. ¿Sabía usted que la palabra Señor es Baal? ¿Y sabía usted que Jehová, que es un nombre inventado, es sinónimo de Baal? Tenemos que evitar esas palabras para no seguir llamando Baal a Yahweh, sino que Ichi, porque es nuestro esposo. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las aves del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Perdón, con las bestias del campo. Y quitaré de la tierra de arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad. Y conocerás a Yahweh. Y conocerás a Yahweh. En aquel tiempo responderé, dice Yahweh, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán, responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruhama. Y diré a Loadmi, tú eres pueblo mío, y él dirá Elohim mío. Aleluya. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruhama. De la que no tenía misericordia, de la que no tenía compasión, ahora va a tener compasión. O sea, de la casa de Israel. Y de la que no era pueblo mío, ahora va a ser pueblo mío. Amén. Amén. Maravilloso, hermanos. Vamos a finalizar esta segunda parte. Nos queda todavía una tercera parte. Y nos vamos a quedar acá. Voy a solicitar un lápiz. Vamos a marcar para que no se los olvide. Ya. Y quedamos acá. Acá en Oseas 2. Capítulo 2, del verso 14 al 23. Y desde ese mismo lugar vamos a comenzar la tercera parte. Así que, bueno, les deseo muchísimas bendiciones. Les pido que si han anotado los versos, que los estudien, los repasen, que lo escudriñen, porque estos versos son maravillosos. Hay una historia tremenda, y esta historia es el Evangelio verdadero. Amén. Todavía nos falta, por supuesto, así que me despido y les deseo muchísimas bendiciones en el nombre maravilloso de Yahshua HaMashiach.